vamos a trabajar con un tema bastante importante. Vamos a ver los números complejos, específicamente la potencia. Bien, comencemos. Bien, vamos a resolver este problemita. En primer lugar, debemos de observar lo siguiente. En este tipo de expresiones donde yo vea potencias bastante altas, lo que se tiene que realizar es trabajar con una forma adecuada. En este caso, se recomienda la llamada forma exponencial o trigonométrica. Y para ello lo que necesito es que Z1 se exprese en términos de su forma exponencial o trigonométrica. Necesitamos entonces su módulo y su argumento. Bien, entonces vamos a comenzar con el cálculo de cada uno de ellos. Empezaría con el módulo del complejo Z1. Bien, el módulo del complejo es la raíz cuadrada de la parte real, que sería menos 2 raíz de 3 elevada al cuadrado, más la parte imaginaria, que es menos 2 al cuadrado. Ahora hay que efectuar esa operación y ahí sacaremos el módulo del complejo. Sería la raíz menos 2 raíz de 3 al cuadrado. El signo negativo se cancela por el exponente par, quedaría simplemente el primero 12. Más el menos 2 al cuadrado generaría el número 4, y veo que la suma sale 16, cuya raíz cuadrada sería 4 en este caso. Entonces el módulo del complejo Z1 es 4. Ahora vamos a calcular su argumento para poder expresarlo como se desea. Bien, para calcular el argumento lo que debo de observar primero es en qué cuadrante se encuentra, para poder decir cuál sería el ángulo correcto. Pero de una vez aplicamos la fórmula para el llamado ángulo. Entonces decimos por acá, según la fórmula sería así. El arco tangente, recuerde que se calcula como B sobre A. Para este caso sería entonces el arco tangente. El valor de B sería la parte imaginaria, menos 2, sobre el valor de A, que sería menos 2, en este caso, raíz de 3. Entonces le damos un pequeño espacio para colocar correctamente los numeritos, menos 2, raíz de 3. Bien, efectuando esto quedaría como que el arco tangente va a salir y ahí se simplifica, como ves, el signo negativo y el número 2 y queda 1 sobre raíz de 3. Y el arco tangente cuyo valor es 1 entre raíz de 3 sería 30 grados. Entonces observaría acá que aparentemente el argumento es 30, pero si usted se da cuenta, en el momento de realizar el gráfico de dicha expresión, o sea, de dicho número complejo, usted va a observar que en realidad el ángulo no es 30. Al ubicar, por ejemplo, la parte real sería por aquí, menos 2 raíz de 3. La parte imaginaria sería para la parte inferior, menos 2. Y al trazar acá las coordenadas, vamos a trazar las paralelas, determino que el complejo, el afijo del complejo se encuentra en este lugar. Y usted observará que esa ubicación no corresponde a 30 grados. No es el primer cuadrante. Entonces usted dirá, ¿qué cuadrante es eso? Veo que está ubicado en el tercer cuadrante. Ese es el argumento correcto. Ahora, ¿a qué se debe que la fórmula no lo encuentre? Es que cuando se aplica la fórmula en el proceso matemático, los signos se cancelan. Y en el momento de cancelar se pierde la ubicación correcta del complejo. Entonces la fórmula solamente calcula el número que observa y determina el ángulo más elemental que cumple la condición. Entonces aquí esto tiene muchas soluciones, pero dentro de ellos una era 30, pero que no corresponde al argumento. Ahora, para corregir ese argumento simplemente lo que se hace es, cuando esté en el tercer cuadrante, lo único que se va a hacer es sumarle al ángulo 180. Entonces tú dirías, lo que debería de hacerse es así, 180 grados más ese arco tangente que acabo de encontrar. Que en este caso encontré, aquí lo voy a poner, esa es la forma cuando esté en el tercer cuadrante. ¿De acuerdo? Esto es, voy a ponerle por acá, con un color adecuado para que usted pueda recordarlo. Esto se aplica para, vamos a ponerle para el tercer cuadrante. Es 180 más ese valor angular que has determinado. Entonces, para mi problema sería 180 y el valor angular que he determinado es de 30 grados. Por lo tanto, esto se obtiene como 210. Ese sería entonces el resultado encontrado. Ahora sí, con ello ya puedo expresar el complejo Z1 en su forma exponencial o, si quiero, trigonométrica. Voy a expresarle en su forma exponencial para que vea. Entonces esto sería así. Módulo, primero se coloca el módulo. Aquí voy a colocarle en general el módulo del complejo Z1 en módulo y la exponencial, y arriba se coloca I por teta. Entonces esto se puede escribir como 4
e elevado a la i y su argumento es 210 grados. Generalmente esto se coloca en radianes. Entonces aquí voy a poner por si acaso en forma exponencial. Aquí le ponemos en forma exponencial. Generalmente se acostumbra colocar en radianes. En forma exponencial el argumento, aquí le ponemos el argumento, debe expresarse en radianes. No es obligatorio, pero se recomienda que se haga de esa manera. Expresarse entonces en radianes. Por tal motivo, entonces, ese ángulo 210 hay que cambiarlo a radianes. Y ese sería lo recomendable, ¿no? Eso es lo que generalmente solicitan. Entonces el complejo quedará 4 por e elevado a la i y aquí hay que colocar en radianes. Y usted dirá, ¿y cómo transformamos en radianes? Para hacer la transformación en radianes, lo único que se hace es lo siguiente, miren. El ángulo 210 simplemente multiplica por pi entre 180, siempre por pi entre 180 y lo convierte en radianes. Y aquí cancelo un 0, luego saco tercia, sería entonces 7pi, y abajo al sacar tercia, quedaría ya botando el número 10 también, quedaría 6. Entonces el ángulo argumento sería 7pi sextos. Esa sería entonces la forma de escribirlo, la exponencial. Aquí lo anotamos. Esta es la forma exponencial. Eso es lo que acabamos de determinar. Bien, como ya conocemos la forma exponencial, ahora puedo escribir la trigonométrica. Estamos practicando, entonces vamos a escribirlo también en forma trigonométrica. Entonces pasamos a la siguiente y lo escribimos en forma trigonométrica. Aquí ponemos entonces ahora la forma trigonométrica. Bien, para la forma trigonométrica también necesito el módulo y argumento, por lo tanto el complejo solamente se escribiría de esta manera. Z1 es igual a 4, que era el módulo, y ahora la forma trigonométrica es coseno y aquí colocas el argumento. En este caso sí puede ser radianes o sexenales, es lo mismo. En el otro caso también, sino que la costumbre es a radianes. Acá sería seno de 210. Bien, ya está expresado en forma trigonométrica. Bien, ahora luego de esto ya hemos expresado así, vamos a calcular lo que pide. Bien, se pide en este caso que yo determine las formas diversas del complejo Z, que era Z1 elevado a la 30. Entonces voy a calcular eso. Cuando el complejo Z1 se eleva a la 30, aquí lo voy a poner, todo este sería el complejo 4 coseno de 210 más i por el seno de 210. Eso debemos de expresarlo ahora elevado a la 30. Ahora, ¿qué dice la propiedad? La propiedad dice lo siguiente, que cuando está elevado al exponente 30, ese 30 afecta primero al módulo, o sea, quedaría 4 a la 30. Y luego ese exponente multiplica el argumento que tienes originalmente, o sea, va a quedar coseno de 210 por 30. Eso es lo que va a quedar. Más i por el seno, aquí también sería 210 por el número 30. ¿Ve? Multiplica directamente. Ahora debemos de efectuar. Z es 4 a la 30 y efectuamos ahora la operación. Sería coseno de, multipliquemos 210 por el número 30 para saber el resultado que vamos a encontrar. Entonces multiplicando 210 por el número 30 nos va a salir 6.300. 6.300 más i por el seno, y ahí sale lo mismo, 6.300. Bien, ahora, ¿qué debemos de hacer? Esto de aquí debemos de reducir a ángulos solamente menores de una revolución, porque 6.300 el ángulo es varios giros en este caso, entonces hay que reducirlo. ¿Cómo se reduce eso? Para reducir a ángulos menores de 360, lo que debes de hacer ahora es dividir. Entonces aquí voy a colocar lo que voy a hacer. Vamos a poner aquí, vamos a reducir ese ángulo, vamos a reducir, aquí le ponemos el ángulo a valores menores que una vuelta, o sea, menor que 360. Ahora, para lograr eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dividir simplemente el ángulo que tú tienes, que es 6.300, entre el número 360.
Eso es lo que debemos de hacer. Entonces dividamos el 6.300 entre 360. Ahora, cuando tú dividas eso, te va a salir a 17, es fácil dividir, y luego de ello lo que vas a hacer es multiplicar 17 por 360 para ver el residuo que me queda. Entonces voy ahora a efectuarlo para ver el residuo que estaríamos determinando. Y el residuo que va a quedar es 180. Eso es lo que queda. Por lo tanto, aquí entonces, ¿qué debes de hacer? Tomar solamente el residuo. Tomamos el residuo, eso es lo que vas a tomar. Como, en este caso, tomamos el residuo como el ángulo equivalente, Ese va a ser ahora el nuevo ángulo, ya no lo demás. Ahora, eso se hace por propiedades trigonométricas. Entonces, el z va a quedar así. Z sería igual 4 a la 30 y ahora el ángulo ya no va a ser 6.300, sino va a ser simplemente el número 180, o sea, el residuo que encontré. Este residuo ahora sería el nuevo valor angular. ¿Ve? De esa manera. Entonces ya tenemos la transformación a un ángulo, pero como ves está menor que una vuelta. Ya tenemos entonces la transformación hecha. Esta forma que ves es la llamada forma trigonométrica porque está expresado con el coseno y seno. Entonces esto por si acaso voy a ponerle acá. Le ponemos entonces el nombre que corresponde. Es la forma, aquí le ponemos la forma trigonométrica. Trigonométrica del complejo Z. Del complejo, vamos a ponerle completo, Z. Esa sería la forma trigonométrica del complejo. Bien, conseguido ahora sí su forma trigonométrica, ¿qué hacemos a continuación? Bien, a continuación ahora podemos llevarlo a su forma exponencial también si deseas. Pero a mí me pide la forma binómica. Entonces vamos a expresarlo así. Por si acaso la forma exponencial, si es que lo deseas, aquí lo voy a colocar para que tengas la variedad de formas como se escriben. La forma exponencial simplemente es cambiar el aspecto. Así que lo único que voy a hacer es cambiar el aspecto. Forma exponencial es así, mire. Z es igual 4 elevado a la 30 y en vez de poner todo ese coseno se pone así. E elevado y en la parte superior colocas el argumento. Ahora el argumento, ¿quién es? 180. Pero si gustan lo colocas en radianes, 180 es pi. Esa sería la forma exponencial. Ahora, para el siguiente, para la forma binómica, ponemos acá para la forma binómica, lo que se tiene que hacer para la forma binómica se calcula. Se calcula nada más los valores del coseno y seno. Se calcula el valor, vamos a ponerle el valor del coseno y seno. Nada más. De la forma, vamos a poner de la forma trigonométrica. De ahí es donde se hace ese tipo de cálculo. Bien, entonces vamos a hacer eso para ya determinar la forma binómica del complejo. Entonces decimos, z era 4 a la 30, lo voy a copiar nuevamente, coseno de 180, todo eso más i por el seno de 180. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Simplemente calcular los valores que ellos tienen. Entonces, lo primero que haría es averiguar cuál es el valor del coseno de 180 y cuál es el valor del seno de 180. Entonces, el coseno de 180, en este caso, al calcularlo, nos va a salir un número conocido. Bien, usted debe recordar que el coseno de 180 sale el número menos 1. Así que este valor sería menos 1. Y el seno de 180 es 0. Por lo tanto, eso significa entonces que mi complejo sería así. Sería 4 a la 30 por coseno de 180 es menos 1 más i por el seno de 180 que es 0. Entonces, como salió así, observo que esta expresión que aparece, que es el i por 0, se cancelaría. Cancelado. Entonces, si se cancela, el complejo solamente quedaría como 4 a la 30 por menos 1, o sea, queda menos 4 a la 30. Ese sería entonces el resultado final de dicho complejo.
Esta sería la forma entonces como estaría resultando el complejo en su forma binómica. Inclusive podría darle un nombre adecuado, ¿no? Esto como solamente es un número real, no tiene el i presente, esto se le puede decir que es, ya esto es algo adicional, es un complejo, así se le denomina por si acaso, es un complejo real. Es un complejo real porque solo tienen un número real, tiene solo parte real. La parte imaginaria se canceló. Entonces, eso es un complejo real lo que hemos determinado. Esa sería la forma. Entonces, cada uno de los aspectos que tiene el complejo nos sirve para llevar de una forma a otra, ¿no? Si tú quieres llevar de la exponencial a la trigonométrica, hay que hallar módulo y argumento. Si tú quieres llevar de la trigonométrica a la forma binómica, solamente desarrolla el seno y coseno que se tiene. Pero las formas tienen que quedarse así. La trigonométrica queda en función del seno y coseno. La exponencial queda con la letra E. Y simplemente la binómica es el desarrollo de los anteriores. Esos son los tres tipos de complejo que se pueden denotar. Entonces ya tienes el enunciado terminado. Esa sería la forma de la expresión. Bien, con eso terminamos entonces el problema correspondiente. Entonces ya con esto hemos culminado. Solamente invitarles a visitar el canal Matemáticas Tito Fer y no olvidarse suscribirse, y marcar la campanita de notificaciones. Ponle un like al video para continuar haciendo más publicaciones con respecto a las matemáticas. Y recordarte que puedes hacer tu pedido de cualquier problema que deseas al canal y yo inmediatamente lo estaré resolviendo y publicando para que tú puedas seguir aprendiendo lo que es la matemática a nivel superior. Muchas gracias, hasta la próxima oportunidad.